Bueno, ahora vamos a empezar con la ecuación química de los ácidos y para ver el balanceo. En este caso, primero, antes que nada, tenemos que reconocer a los reactivos y a los productos, ¿sí? En el caso del balanceo, lo que tenemos que hacer es igualar las cantidades que hayan en reactivos, ya sea de elementos químicos o compuestos, en las mismas cantidades para los productos. Si yo me fijo en el caso de los ácidos, tengo que identificar a un no metal. Vamos a identificar al carbono en este caso y al nitrógeno. El carbono con dos estados de oxidación, que es el +2, y por último el +4. Vamos a empezar por el menor. Yo, para poder formar el ácido, necesito un óxido ácido, que sería este compuesto, y le adiciono agua, ¿sí? Bueno, aquí hago el intercambio que habíamos hecho en óxido ácido. La mitad de 2,1, la mitad de 2,1, por eso queda un carbono y un oxígeno. Perfecto. Entonces, este óxido ácido se adiciona a agua, entre ellos van a reaccionar químicamente y me van a transformar el ácido, ¿sí? El ácido va a estar compuesto por un hidrógeno, por el no metal, que en este caso es el carbono, y por último el oxígeno. Entonces, presten atención y comiencen a contar las cantidades. Empiezo con ¿quién? Con el hidrógeno, ¿verdad? Bien, en reactivo, ¿cuánto hidrógeno hay? 2. O sea que acá tengo que poner un número 2, que es este. Bien, ¿cuántos carbonos hay en reactivo? Hay 1, entonces por eso coloco solamente un solo carbono. ¿Cuánto oxígeno hay? Acá tengo 1 más, que me está diciendo este signo que tengo que sumar, a este otro oxígeno, digo que hay 2. Entonces por eso pongo el 2 en el oxígeno. Si ustedes se fijan de esta manera, yo las cantidades que tengo en reactivos son las mismas que la cantidad de producto, ¿sí? Eso quiere decir que ya está balanceada la ecuación. Voy al caso del carbono con +4. Entonces hago el intercambio. Cuando yo hice el intercambio, acá tendré que haber puesto un 2 y acá un 4. Simplifico la mitad de 2, 1, por eso me queda un solo carbono. Y la mitad de 4 es 2, por eso pongo el 2. Este óxido ácido se le adiciona agua y se transforma en ácido, ¿sí? Pongo primero el hidrógeno, después el no metal, que en este caso es el carbono, y por último el oxígeno. Y empiezo. 2 hidrógenos, ok, coloco un 2 acá en el hidrógeno. Tengo acá un carbono, entonces acá voy a tener solamente un carbono. Tengo que contar las cantidades de oxígeno que hay. Acá tengo 2 más 1, 3. Entonces por eso coloco 3 oxígenos. Las cantidades que tengo yo de ácido son las mismas cantidades que tengo en los reactivos. Eso quiere decir que toda la ecuación está balanceada. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? Que si yo comienzo con el nitrógeno. Entonces digo, el nitrógeno tengo 5 y tengo sí, 5 y 3. Pero voy a hacer con el mayor, o sea, 5. Intercambio la mitad, intercambio el 5 y pongo el 2 acá. Ok. Este óxido ácido le adiciono agua y empiezo. Pongo primero el nitrógeno, después pongo al hidrógeno, al nitrógeno y por último al oxígeno. Y voy a empezar a contabilizar. ¿Cuánto hidrógeno tengo acá? 2, o sea que voy a poner el 2, por eso está en amarillo. ¿Cuánto nitrógeno tengo acá? Ahora tengo 2, entonces tengo que poner 2 nitrógeno. ¿Cuánto oxígeno hay? Tengo 5 oxígeno acá, más 1 de acá, son 6, o sea que acá voy a poner 6. Si ustedes se fijan de esta manera, la ecuación en este caso, yo cuando tengo de esta manera este compuesto, lo puedo simplificar como ya lo veníamos haciendo. En estos casos no, porque todos tendrán que, o sea, todos estos subíndices, si se podrán simplificar, si se lo realiza. Pero en este caso no. Si yo me fijo acá en el caso del nitrógeno, sí, yo puedo simplificar. La mitad de 2 es 1, entonces por eso que puse yo acá solamente un hidrógeno. La mitad eh, de 2 acá es 1, entonces pongo un solo nitrógeno. Y la mitad de 6 es 3, por eso que pongo 3 oxígenos. ¿Sí? Lo que yo hago acá es simplificar
en los casos que sí se pueda y colocarlo de esta manera. Ok. Pero ¿qué ocurre? Si yo lo coloco de esta manera y digo, ¿cuántos nitrógeno hay? 1. Pero acá resulta que hay 2. Entonces, o acá, por ejemplo, yo tengo 2 nitrógenos y acá tengo 1. Y acá tengo 3 oxígenos, pero acá tengo 5 y acá tengo 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que volver a hacer lo del coeficiente estequiométrico. Por eso es que yo pongo este número grande, 2 aquí, que este coeficiente me va a permitir multiplicar en todos los subíndices que tengamos en cuestión. Entonces hago 2 por 1, ¿sí? Por un hidrógeno, 2. Ok, entonces hay 2 hidrógenos. Ahora hago 2 por un nitrógeno, 2. Entonces tengo acá el 2. Y después por último hago 2 por 3, 6. 6 oxígeno. Entonces tengo 5 más 1, 6. Y así termina la ecuación. Generalmente lo que ustedes tienen que entonces tener en cuenta es que los reactivos tienen que ser iguales que los productos. Van a haber casos, por ejemplo, que le di estos 2 ejemplos, en el que ya está, que cuando comenzamos a contar las cantidades que tienen ambos casos, el balanceo ya se da. Pero acá donde se pueden simplificar, hay que tener en cuenta que si lo podemos simplificar a todos, tenemos que colocar este coeficiente que me va a permitir ver que hay las mismas cantidades acá que las mismas cantidades que en los reactivos. Bueno, y eso sería todo.